Hola a todos, sin distinción de sexo, raza, religión, creencias, tendencias sexuales, color de la piel, bueno, a todos en general, ¿eh? A ver, yo suelo subir un vídeo a la red cada año bisiesto múltiplo de 23. Pero en esta ocasión no será así. Hace 50 horas que subí el último, que este tenía que ir con el último, pero que circunstancias me hicieron cortarlo. Esta es la segunda parte de aquel. Y lo subo tan pronto porque el uno sin el otro tiene muy poco sentido. Muy breve, pero para situarnos otra vez. Habíamos hecho un vídeo sobre el principio del universo, siguió el principio de la vida y siguió el principio del hombre. En el principio del hombre nos quedamos en unos 6 millones, 7 millones antes de la era actual, en que la estirpe, hubo un ancestro común entre el chimpancé, hace 6, 7 millones de años, entre el chimpancé y lo que sería el género Homo, ¿no? No género Homo, entre el Australopithecus, que después daría origen al género Homo. Bueno, estábamos en este punto, concretamente, y para ir más al grano, estábamos en el punto de que teníamos que explicar hoy lo que era el género Homo, con las distintas especies de género Homo, ¿no? Pero claro, yo por lo menos me había hecho la pregunta de qué es lo que nos hizo humanos, y saben que tenemos dos razones principales. Bueno, una de ellas es el haber fabricado herramientas, que es lo que nos distingue del resto de animales. Otra es el habernos puesto de pie para andar sobre dos piernas, que también nos distingue del resto de animales. Y yo le añadiría una tercera que le llamé una pieza separada, que era el consumir energía. El consumir energía, y el consumir energías es lo que pretendo explicar entre el vídeo anterior y este vídeo. Y concretamente, habíamos ya sobre la energía, habíamos hablado del fuego. Habíamos dicho pues lo que da un vídeo para hablar del fuego, ¿no? Porque para hablar del fuego podríamos hablar pues un año entero, ¿no? Incluso un año bisiesto también. Bueno, habiendo visto el fuego, hoy pasamos a la agricultura. Y ustedes me dirán, agricultura, no estamos hablando de la energía. Bueno, yo les digo, vamos a ver, la agricultura no es otra cosa que concentrar la energía del sol en un campo. Además, a través de la energía aumentas el número de habitantes por kilómetro cuadrado y una serie de cosas que iremos viendo, ¿no? ¿Cuándo empieza la agricultura? La agricultura empieza hace 10, 12.000 años. Y aquí abro primera observación. 10, 12.000 años. Si ustedes se acuerdan, vino el vídeo anterior, hablando del fuego, dijimos que el hombre domina el fuego, no sabemos cuándo domina el fuego, pero bueno, lo más parecido o lo más posible, lo que está generalmente aceptado es que el hombre domina el fuego hace 400.000 años. Vale, fíjense ustedes que pasamos de 400.000 años atrás a 10, 12.000 que pasamos a la agricultura. O sea, entre 400.000 años antes de nosotros y 10, 12.000 años de nosotros, casi habrá infinitas, ¿no? Pero cosas reseñables, cosas no las hay, no pasa casi nada. Y esto a mí me parece muy importante porque en la evolución humana, en definitivo, es lo que estamos estudiando. En la evolución humana es tan importante los cambios, que son muy importantes, como la velocidad en que se dan dichos cambios. Así que hace 400.000 años nos pasamos a hace 10, 12.000 años, porque no tenemos nada reseñable que remarcar, ¿no? Nada tan interesante, ¿no? En cambio, en la actualidad,
Yo no sé si, bueno, eso sí que se dan cuenta, igual que yo, ¿no? ¿Por qué no? Se dan cuenta que los cambios son tan rápidos. O sea, la mayoría de tecnología que estamos utilizando hoy tendrá 20, 25 años, pero es que si nos vamos a la radio, la televisión, el teléfono, el automóvil, la electricidad, todo esto, algunas de estas cosas que hoy es tan habitual y tan diario, lo vieron nacer, si no nuestros padres, entre nuestros padres y nuestros abuelos, todos principios del siglo XX. Insisto, ¿eh? O sea, que en la evolución del hombre es importante los cambios como la velocidad en que en que dichos cambios se producen, ¿no? Primero vino una... ¿Cómo surge la agricultura? Pues bueno, todo tiene sus inicios y los inicios son modestos. La agricultura, pues primero viene una agricultura itinerante, no sé, yo me imagino, cosa mía, no hagan caso, que alguien se daría cuenta que de una lechuga o de un no sé qué o de un almendro que caía una almendra salía otro árbol, no sé quién se daría cuenta y se le ocurrió plantar. Y cuando plantó y empezó con la agricultura, pues los principios, pues bueno, primero plantaron un trozo de tierra, de terreno, no había abonos, después daría una producción. Después supongo que también porque se tendrían que trasladar por razones climáticas, bueno, por lo que fuera, se inicia con una agricultura itinerante. Y después ya pues vendría ya una agricultura sedentaria, seguramente en su media, ¿no? Hace unos 10.000 años, 10-12.000 años, que es la etapa del neolítico, históricamente les suena que es el neolítico, que es esta etapa precisamente, el hombre pasó a vivir de lo que cazaba y recogía, o sea, vamos a ver, hasta aquel momento el hombre ya había mencionado algo de que hacía unos 20 kilómetros cada día porque iba detrás de lo que encontraba, iba detrás de lo que cazaba y en agricultura iba detrás de a ver si encontraba un naranjo o una perera que había dado peras, iba detrás de lo que encontraba. No había nada plantado, no había ningún campo cultivado, ¿no? Y al mismo tiempo, porque va conjunto, empieza ya a convivir y empieza ya a tener a su alrededor y empieza a tener cabras, vacas, empiezan a convivir con él. También es la época en que aparecerá el perro domesticado, que no es otra cosa que el lobo que yo supongo que cuando el hombre empezó a establecerse, pues tendría desperdicios, estos lobos empezarían a acercarse para lo que, comerse lo que los hombres tiraban y así empezó a domesticarse el lobo hasta llegar al actual perro, ¿no? Esta agricultura, ¿dónde surge? Esto, como todo en la vida, depende de a quién leas, qué autor, qué libro cojas, ¿no? Siempre se habla del sur de Turquía, se habla de Siria, pero en definitiva yo soy muy partidario de la media luna fértil, ¿eh? La media luna fértil, eso que dibuja una media luna, y que va desde Egipto, Valle del Nilo, porque las civilizaciones, vamos, con toda seguridad surgen en los ríos, los grandes ríos, ¿no? Pasa en Asia, pasa en Egipto, y yo creo que aquí pues la media luna fértil, digamos que empieza en la desembocadura del Nilo y que se va hacia Siria y sobre todo los valles del Éufrates y el Tigris, ¿no? Incluso si nos vamos al cristianismo, más que al cristianismo, al judaísmo, pues también empieza así, ¿no? ¿Qué pasa con la agricultura? Bueno, ya no vamos en manadas de 8 o 10 detrás de la comida y detrás de animales, ya nos juntamos, ¿no? Aumenta el número de población que vive junto. Esto hará necesidad de muchas cosas, habrá necesidad de gobiernos, bueno, antes sin agricultura,
digamos que para sobrevivir el hombre, porque solo, claro, de lo que encontraba en los campos y tal, pues en 1 kilómetro cuadrado, y supongamos que hablamos de 1 kilómetro cuadrado que esté al lado del mar, que haya moluscos, que también pueda comer de algún de estos moluscos, en 1 kilómetro cuadrado podía vivir, porque digo podía vivir, porque si una o dos personas, porque si se ponían 8 personas en 1 kilómetro cuadrado, morían de hambre, no podían sobrevivir, ¿no? Claro, la agricultura, cuando primero era itinerante, lo que antes permitía 1 o 2 habitantes por kilómetro cuadrado, ya permitió de 20 a 30 personas por kilómetro cuadrado, que es en agricultura y ganadería, que van a la vez, agricultura y ganadería itinerante. Cuando ya el hombre se hace sedentario, con lo cual ya tenía su agricultura y tenía sus cabras, sus vacas, su rebaño allí al lado de él, pues ya pueden vivir en 1 kilómetro cuadrado entre 100 y 200 individuos, ¿eh? Esto cambia mucho, ¿eh? Lo que le digo, familias más grandes, incluso empieza, yo diría, muy incipiente, un cierto capitalismo, porque había alguien ya que atesoraba propiedad, ¿no? Se empezaron a dar cuenta de que, bueno, se tenían que organizar defensas para defenderse si venía el pueblo de al lado a atacar, ¿no? Más gente junto, más intercambio de ideas, bueno, empieza todo, en una palabra, aquí empieza todo. Con la agricultura viene la primera verdadera transición energética. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Consiste en la externalización del esfuerzo. O sea, hasta aquel momento, hasta el momento que ahora vamos a ver, el hombre siempre había echado mano de su propio músculo. Todo el trabajo, el fuego le proporcionaba unas grandes ventajas en la digestión, vale, pero todo lo que era hacer un trabajo, el movimiento, lo hacía con su propia musculatura, con sus músculos, vale. Con la agricultura surge la verdadera transición energética, porque va a externalizar el uso de la energía a través de los animales. Es la verdadera externalización del uso de la energía, que es a través del uso del músculo de los animales. Vamos a ver. Externalizar la fuerza de los músculos, que no son los míos para hacer lo que yo quiera, lo que antes hacían varios seres humanos, ahora lo puedo hacer yo con un caballo, con un buey, que fue lo que pasó. Caballos y bueyes. Tengamos en cuenta una cosa, vamos a ver. Un ser humano, hasta aquel momento, por lo tanto, un ser humano a un ritmo de trabajo normal desarrolla 50 vatios de potencia. Vamos a ver. Nosotros vamos por la carretera y cuántas veces vemos un ciclista, ¿no? O podemos ser uno de nosotros mismos, ¿eh? que le guste la bicicleta, ¿no? Bueno, el ciclista a un ritmo sabrosón, digamos, sin sprintar, un ritmo sabrosón, desarrolla 50 vatios de potencia. Esto un hombre en bicicleta, lo cual quiere decir que si está pedaleando y dándole a la bicicleta durante 1 hora, ha desarrollado 50 vatios hora. Vale. Cuando el hombre empieza con el caballo, y bueno, saben lo que representa empezar con el caballo. El buey creo que fue distinto, pero el caballo, por lo menos por películas del oeste, primero hay que montarlo, domarlo y tal, que bueno, lo harían, ¿no? Pero lo que es importante para mí, un caballo ya da 500 vatios de potencia. Muy fácil hacer la proporción, ¿no? Un hombre 50 vatios, un caballo 500 vatios. O sea, un caballo me hacen lo que hacía un caballo me hace lo que hacían 10 hombres, muy fácil, ¿no? Si uno 50 vatios, el otro 500, un caballo me hace lo que hacían 10 hombres, ¿eh? Eso en vatios. Y por cierto, aquí en Europa estamos muy acostumbrados al caballo de vapor, tal vez sea porque los automóviles siempre se miden caballos de vapor, pero bueno, por si uno está interesado, que lo tengo por aquí.
un caballo de vapor equivale, por si alguien quiere hacer las proporciones, a 735,5 vatios. Bueno, ¿dónde íbamos? Empieza a utilizar el caballo, 500 vatios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo que antes hacían 10 hombres, ahora lo hace un hombre con un caballo. ¿Qué pasa con los otros 9? Alguien me dirá, acabas de mandar a 9 hombres al paro, ¿no? Hombres, mujeres, bueno, en qué momento, no sé, si hombres o mujeres, lo que sea, ¿no? Acabas de mandar a 9 personas al paro. Bueno, es una opinión muy desarrollada, no vamos a seguir por ese lado, ¿no? Pero que yo no comparto en absoluto. Yo lo que pienso es, ahora tengo un caballo, hace el mismo trabajo con un solo hombre y los otros 9 hombres pues los dedico a hacer otras actividades que sean interesantes para la sociedad, ¿no? Y que eleven el nivel de vida de la sociedad, ¿no? Con esto, con un hombre, con un hombre y un caballo haciendo el trabajo de 10 y me sobran 9, también empieza ya la especialización del trabajo. Y la especialización del trabajo, pues hay para mí un gurú en ese tema, que para mí es Adam Smith. En 1776, Adam Smith se publica La riqueza de las naciones, y es donde ya Adam Smith desarrolla, empieza a hablar del tema de la división del trabajo y pone un ejemplo allí que a mí no me se olvidará de por vida. Adam Smith dice, si tú pones a un hombre a fabricar alfileres, pues este hombre hará 10, 15, 8, no sé cuántos alfileres al día. Supongamos solo que vamos a dividir ese trabajo en 3 partes. Cogemos 3 hombres. Uno solo corta el alfiler a su tamaño de alfiler. Otro solo hace el agujero de arriba, otro hombre solo hace la punta. Bueno, no, Adam Smith no lo dice exactamente como lo digo yo, pero el fondo es el mismo, ¿no? O sea que si coges, en lugar de un solo hombre haciendo todo el alfiler, no dará el mismo número de alfileres al cabo del día, del año, de la semana, no dará el mismo número de alfileres que si lo divides este trabajo y especializas a cada persona en un trabajo de una parte de alfiler. Creo que es evidente, tampoco me voy a extender más porque creo que está la... Pero bueno, los principios siempre son difíciles, que es lo que ya he dicho muchas veces en este vídeo, pero bueno, es igual. Los principios siempre son difíciles. Vale, empieza a usar el buey o el caballo. ¿Qué se le ocurrió a los primeros hombres que utilizaron el buey y el caballo? Pues se les ocurrió atar una cuerda al cuello del buey, caballo, lo que fuera, atarle una cuerda al cuello y hacer que él tirara de un árbol, de una rama que quería arrancar o de un arado. Bueno, se pueden imaginar que esto era fatal, ¿no? Yo, el pobre animal, no quiero ni pensar en él, ¿no? Vinieron los chinos, porque siempre al final, hasta el siglo XVII, todo lo han inventado los chinos. Vinieron los chinos y los chinos, ¿qué hicieron? Pues vieron que eso de la cuerda que no funcionaba. Y no se les ocurrió, inventaron el arnés de pecho. O sea, esto que han visto ustedes, por lo menos yo... hace mucho, pero aún lo he visto, ¿no? Trabajar en la agricultura, pues animales con el arnés de pecho, que es como un collar muy grande que ataban allí el arado o lo que sea, y no tenía nada que ver con trabajar con una cuerda atada al cuello. Se calcula que un caballo da un rendimiento 3 veces superior, casi nada, y es que a mí estas cosas me apasionan. O sea, un caballo con arnés da un trabajo, una potencia 3 veces superior al atarle una cuerda en el cuello como se hacía en un principio. Insisto, estas cosas que, por cierto, cosas que no nos han, por lo menos a mí, ni en el bachiller, la escuela bachiller, nunca nos enseñaron estas cosas. Yo creo que en historia siempre aparecían los reyes, como no, aparecían los reyes y Abderramán III y Almanzor que bombardeó con cabezas humanas Barcelona, ¿no?
estas cosas aparecían, pero claro, esas cosas, estas otras cosas que estamos viendo, en mi historia, en mi libro de historia, esto no figuraba. Bueno, como el otro día empiezo a tener algún problema de temperatura en la habitación, déjenme ustedes que abra una escotilla. A lo mejor esto va a ocasionar que se oiga un coche, una moto, lo lamento, pero es que hace calor, ¿eh? Un momento, por favor. Espero que así la cosa sea más llevadera, ¿eh? Bueno, vamos a ver, estamos hablando de la energía y cómo el hombre hace uso de la energía y cómo esto lo hace humano, lo hace hombre, ¿no? Siguiendo, ahora pasamos al carbón vegetal. Todos sabemos lo que es el carbón vegetal, ¿no? Que se fabrica a partir de la madera. Es un proceso químico que se le quita el agua. Tampoco lo conozco suficiente, pero yo aún recuerdo hace mucho tiempo en algún campo ver como unos montones de unas montañas de tierra y que dentro había la madera que creo que se estaba consumiendo y que esto producía el carbón, ¿no? Bueno, ¿por qué hacían el carbón vegetal? Hacían el carbón vegetal porque el resultado de este proceso era que el poder calorífico de la madera, que ya la madera de por sí tiene un poder calorífico, pero si hacías carbón, lo aumentabas un 50% este poder calorífico. Y no era poca cosa, ¿eh? No era poca cosa porque esto con el carbón vegetal empezó el hombre a darse cuenta. ¿Cómo empezó? Pues yo diría que por casualidad. Vamos a ver, un paréntesis. Todos los inventos e innovaciones, a mi modo de ver, y pueden estar totalmente en desacuerdo, surgen por dos cosas. Para mí unos inventos o innovaciones surgen por casualidad y otros surgen por necesidad. Y lo iremos viendo a lo largo de esta exposición. Estaba diciendo que el carbón vegetal nos permitió fundir metales. Yo creo que es de las cosas que surgen por casualidad, a mi modo de ver. Habría una hoguera y allí habría piedra mineral de cobre y se darían cuenta de estar al lado o debajo o junto con la hoguera, pues este cobre, pues saldría el mineral líquido de cobre y al día siguiente se verían dado cuenta de que el mineral líquido de cobre había fundido. Bueno, por casualidad creo yo, surge la fundición de los metales. Estamos hablando unos 5.000 años antes de Cristo. A ver, y digo eso porque esto en la historia de la humanidad, imagine el cambio que significa, ¿no? No voy a insistir en ello porque creo que todos ustedes se dan cuenta. Surge 5.000 años antes de Cristo, surge el cobre, ¿no? El hombre es capaz de tratar cobre de aquella manera, pero bueno, después del cobre le viene el bronce, que si no voy mal, al bronce era el cobre que le añadían estaño, y bueno, fue un paso muy importante porque el cobre, el problema que tenía a la hora de fabricar armas era que era demasiado endeble, no es lo suficientemente duro, sobre todo, insisto, para fabricar una espada. Bueno, el bronce con el cobre, el cobre con el estaño nos daba bronce, ya era... Bueno, y unos 1500 años antes de Cristo, no surge en todo el globo a la vez, por eso digo unos 1500 años, porque depende del lugar del globo donde vayamos. Unos 1500 años antes de Cristo surge el hierro. No digamos ya lo que representa poder fundir el hierro y hacer herramientas de hierro, ¿no? Pues es a mediados del siglo XIII es cuando se hace eficiente mediante el descubrimiento del coco. O sea, hasta ahora teníamos el carbón vegetal. El carbón vegetal había servido ya para muchísimas cosas y había permitido descubrir el fundido de los metales. El carbón vegetal había permitido descubrir que se podían fundir metales, pero es en el siglo XIII cuando se descubre el coke, que saben que es un proceso que sacan un carbón con una potencia calorífica que yo diría que no tiene nada que ver, ¿no?
el descubrimiento del coc vino muy bien, es de origen mineral, sí, si no voy mal, es de origen mineral, que con un tratamiento surge el coc. Vino muy bien porque ya estábamos con la madera, con el carbón, ya estábamos en un momento entre fabricar barcos, hacer barriles de cerveza, mea culpa, ¿eh? Yo también, bueno, mea culpa ya no, porque ahora los barriles de cerveza ya no son de madera, ¿no? Pero bueno, fabricar casas, dar calor, calentar los hogares, fundir metales. A ver, la Inglaterra, que debe ser finales del siglo XVI, la Inglaterra de Isabel I, se había quedado sin árboles. O sea, estamos ante la primera, creo yo, disrupción tecnológica del capitalismo. O sea, teníamos tanta necesidad de madera que estamos esquilmando los alrededores de Londres. Los ingleses en el siglo XI empezaron a utilizar el carbón. En el siglo XIII ya era habitual traer carbón a Londres para cocinar, entre otras cosas. El problema que tenían los ingleses es que producían un carbón, ya, no sé, no me atrevo a decir, producían un carbón de muy mala calidad, tenía azufre, bueno, era malo. Cuidado, los ingleses, no así en Escocia, en Escocia tenían un carbón de mucha mejor calidad, ¿no? Era un carbón de poca calidad y daba incluso mal olor, por eso la alta nobleza no quería utilizar ese carbón para cocinar porque el olor era fatal hasta el punto que Isabel I, mire, pobres señores, mandó a la cárcel a varias personas que tenían una destilería cerca de uno de sus palacios, de los palacios de Isabel I, en Buckingham creo que era, y utilizaban carbón para destilar. O sea, aquella pobre gente había montado su destilería con carbón para, supongo, ganarse la vida y poder comer, y va Isabel I y los mete a la cárcel, ¿no? Bueno, cosas. Había una ley que prohibía portar carbón a Londres, que no fuera de una distancia superior a 20 kilómetros del radio de Londres, porque, insisto, Londres se estaba quedando sin árboles. Todo funcionaba a través de la madera, del carbón, pues esto, insisto, la fabricación de barcos, tal, era mucho consumo de madera y ya se estaba quedando Londres en todo alrededor sin árboles. Entonces se hace esta ley. No se puede traer madera ni carbón a Londres que proceda de menos de 20 kilómetros de su alrededor. Entonces ya vamos avanzando a la Edad Media y surge el coc, y esto cambia mucho las cosas, ¿no? Porque este carbón de coc ya no tenía los inconvenientes del carbón vegetal y se fue introduciendo muy rápidamente en Londres, hasta el punto de que en el siglo XIX ya el 90% de la energía que consumía Inglaterra era de ese carbón de coc. Bueno, hemos dicho, para ver estas diferentes fuentes de energía, y voy a poner, porque creo que vale la pena que lo veamos, esto. Miren, estas diferentes fuentes de energía, hemos dicho que un hombre pues desarrolla 50 vatios de potencia, ¿no? Un kilo de madera, 3.800 vatios de potencia. Un kilo de coc, pues entre 6.000 y 8.000 vatios. Un litro de gasolina entre 8.900 y 9.700 vatios. Lo digo, pero es lo que están viendo ustedes en pantalla, Un metro cúbico de gas natural entre 10.550 y 11.000 vatios durante una hora. Y un kilo de uranio, mírese usted, bueno, el salto es constante, pues pasábamos, mire, de 50 vatios a 3.800, a 6.000, a 8.000, a 10.000, y cuando nos vamos al uranio pasamos a 425 millones de vatios con un kilo de uranio. Cuidado,
Si vamos avanzando en las fuentes de energía y no necesariamente estoy en una escala en el tiempo, bueno, otra fuente de energía que nos viene es el viento. Vamos a ver, el viento. El viento en la navegación, ¿eh? Porque el viento ya saben ustedes que ahora está de súper moda, ¿no? Pero vamos, olvidemos eso, ¿eh? Porque nosotros vamos a llegar a la revolución industrial y nos paramos porque lo otro es hablar de otro tema y daría para hablar pues mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver, el viento. El viento se utiliza en la navegación, los primeros que lo utilizaron fueron los egipcios para circular por el Nilo, era muy fácil. Y esto sería 4.000, 5.000 años antes de Cristo. Los egipcios pues iban Nilo abajo, navegaban y podían transportar todas las mercancías de agricultura, piedras de construcción, lo que fuera, ¿no? Yo supongo, mira, es el poder traer, el poder navegar por el Nilo y poder traer las mercancías, hacía, por ejemplo, que en Roma, en Roma, y a poderlo hacer, insisto, por el río, navegando, en Roma, a la hora de traer trigo, esto que Roma, en el sur de Italia, pues había bastante trigo, pues el trigo en Roma lo traían desde Egipto. ¿Por qué? Porque podía venir navegando. En cambio, en el momento que hemos hablado que surge el arné de pecho para los caballos y los animales, aumentó tanto la productividad, el tiro del caballo aumentó tanto que ya se empezó a traer trigo a Roma desde el sur de Italia. Ya no tenía que venir con barco desde Egipto, ¿no? Pero bueno, donde estábamos, los egipcios les venía de coña ir río abajo con sus mercancías. Y también he dicho antes que a mi modo de ver los inventos y las innovaciones surgen por dos causas. Una por necesidad y otra por casualidad. Por casualidad he dicho yo a mi triste modo de ver que era por ejemplo, la fundición de metales. En cambio, la navegación a vela a mí me se ocurre que fue por necesidad. Habría algún egipcio, con su turba, habría algún egipcio que diría, ostras, tan bien y fácil y bien que nos va a bajar mercancía por el río Nilo y cuando tenemos que subirla, pues lo tenemos que subir con animales tirando, no sé qué, incluso que creo que también en su época se tiraba con un barco desde la orilla. Pero claro, por leyes de la física, sabemos que si tú tiras de un barco desde la orilla con un ángulo, este ángulo hace que la fuerza que le lleva al barco sea mucho menor, ¿no? O sea, no sería muy eficiente. Entonces habría un egipcio, el listo de la clase, que se le ocurrió poner un palo en medio del barco y una tela contra el viento y ver que el barco podía moverse. Bueno, pues con este palo y esta vela, a partir de aquí empieza la navegación a vela, ¿no? Navegación a vela, cuidado, que estamos hablando 4 o 5 mil años antes de Cristo y que dura nada más y nada menos que hasta que surge el barco de vapor. Yo diría, bueno, hoy en día no hay del todo no hay nada erradicado. Seguro que algún lugar aún va algún barco a vela, aparte de los deportivos que vemos, ¿no? Que hay muchísimos, ¿no? Pero cuidado, incluso los deportivos de hoy. El principio del barco a vela, incluso los que hay ahora en los puertos deportivos, es que es lo mismo, es un palo y una vela. Sí, bueno, vale, surgieron unos barcos con dos palos, con tres palos. Ahora vemos el Juan Sebastián Elcano navegando por estos mares, que va a vela, pero la tecnología que debe haber allí, bueno, tiene que ser impresionante, ¿no? Seguro que hay tecnología a raudales, ¿no? Pero bueno, el principio de la navegación a vela es el mismo. Si seguimos con las fuentes de energía que el hombre ha aprovechado, podríamos hablar ahora del agua, ¿no? La primera descripción de una rueda hidráulica con engranajes la ofrece Vitruvio. ¿Saben quién fue Vitruvio, no? Un romano del siglo I antes de Cristo, arquitecto, ingeniero, escritor.
a mi modo de ver y resumiendo mucho, era un Leonardo da Vinci, de finales del siglo I antes de Cristo, ¿no? Bueno, el agua la utilizamos a través del molino, ya se pueden imaginar, ¿no? El molino de agua lo desarrollan los griegos en el siglo I antes de Cristo. Empezaron todos con eje vertical y rueda horizontal. A ver, cuesta mucho de ver un molino de estos. Yo, la verdad es que le digo que ahora, viendo esto, buscaba y cuesta, ¿eh? O sea, ¿me entienden cuando digo un molino de rueda horizontal? O sea, claro, el agua, los molinos tienen una rueda que la corriente del agua hace rodar. Eso es un molino de rueda vertical. Pero los primeros molinos no eran con una rueda de sí, sino que era una rueda horizontal. El agua hacía rodar una rueda horizontal. Esta rueda horizontal tenía un eje. Como la rueda era horizontal, el eje era vertical. Y este eje vertical iba unido a una piedra, a una rueda, que era lo que molía, ¿no? Bueno, el ser humano tardó muchos siglos bueno, muchos tampoco, ¿eh? No, yo creo que fueron 2, en saber pasar, o sea, insisto, rueda horizontal, que la fuerza, el caudal de agua hace rodar esa rueda horizontal. Bueno, esa rueda horizontal, eje vertical, entonces para saber pasar de esta rueda horizontal que daba eje vertical a una rueda vertical que daba un eje horizontal, esto al ser humano le costó como dos siglos. Hoy yo diría que eso tardaría en 2 segundos, no sé si 2 segundos, si no, con inteligencia artificial lo harías muy pronto, ¿no? Vale, al pasar a este otro molino, el que habrán visto ustedes, y ahora, mira, ahora les voy a poner uno, pero los que siempre habrán visto ustedes, que insisto en la rueda vertical y el eje horizontal, bueno, pues también había de varias clases, ¿no? Porque había unos menos eficientes que era solo una parte de la rueda tocaba el caudal del río y el caudal del río hacía mover la rueda. Había otros que ya el agua la desviaban antes de tal modo que la mandaban sobre la mitad de la rueda. Esto le hacía que sea más eficiente. Creo que a este le llamaban molino o modalidad de pecho, porque claro, el agua le incidía a la rueda sobre la mitad de esa rueda, ¿no? Y finalmente el más eficiente de todos era desviar el agua en un sitio que el entorno lo permitiera, desviar el agua más arriba, la rueda abajo, de tal manera que el chorro de agua le caía a la rueda y entonces, aparte de la fuerza del agua en sí, pues había una energía potencial por el hecho de caer el agua sobre la rueda, ¿no? Bueno, no sé si queda claro. Bueno, el molino de agua, pues es lo que acabamos de describir. En Francia ya los romanos, creo concretamente era en Arles, en Francia los romanos ya hicieron un macromolino, que tenía a la vez 3 de estas ruedas que movía el agua, ¿no? 3 ruedas, lo cual conseguían 30.000 vatios. Cuidado, ¿eh? Que en tiempos de los romanos conseguir 30.000 vatios son muchos vatios, ¿eh? Lo que equivale, para darnos cuenta de lo que es esto, equivale al trabajo de 1.800 hombres moliendo grano, además moliendo grano día y noche, porque cuidado, que esto es muy importante, ya sabemos qué pasa, vale, equivalen a 1.800 hombres mientras molían, pero los hombres cogen baja, hacen vacaciones, duermen por la noche. En cambio el molino 24 horas tras 24 horas tras 24 horas dando 30.000 vatios, o sea, el trabajo de 1.800 hombres, que evidentemente equivale a muchísimos más hombres, porque los hombres, como digo, tienen que descansar. Si alguien siente la curiosidad de ver un molino de agua en la actualidad, por experiencia propia, yo les puedo recomendar que se vayan a Andorra, suban hasta la Massana.
de la Massana, solo al salir de la Massana, dirección Arinsal, a la derecha, pueden visitar uno de estos molinos. Evidentemente, ahora ya está, el molino está con fines turísticos y pedagógicos, ¿no? Y por cierto, el último día que he ido yo estaba cerrado, ¿no? Pero bueno, supongo que volverá a abrir, ¿no? Y mire, que hizo una foto que la voy a poner aquí, vale. Esto es de este molino que está en la Massana. Es tecnología, cuidado, tecnología del siglo XIII. ¿Eh? Concretamente se utilizaba como martillo para moldear el hierro. De hecho, este molino está en una parte de Andorra que le llaman la ruta del ferro, la ruta del ferro, la ruta del hierro, ¿no? Y se utilizaba como martillo. Saben ustedes, ya lo habrán visto también en cine, en lo que sea, ¿no? Que a través, bueno, aquí vemos las palas de una rueda y se ve en medio, yo diría, no sé si se llama tolva eso, como una caja de madera donde caía el agua, que por cierto atrás hay otra que parece que la han reconstruido porque se ve más nueva que la primera, y hay otra rueda. Por esta caja bajaba agua con una cierta energía potencial por estar más arriba y movía con las palas que vemos que tiene la rueda, pues movía un eje, ¿vale? Y este eje, pues el que transmitía el movimiento hacia el interior del molino, donde se utilizaba como martillo para moldear el hierro. O sea, la fuerza del agua acababa convirtiéndose en un martillo que servía para moldear el hierro, que todos los herreros lo han utilizado siempre, ¿no? Y a la vez también se puede un mecanismo, un fuelle que alimentaba la hoguera, alimentaba la fragua. Saben que para moldear ese hierro necesitan mucho calor y hay una fragua con carbón que necesita aire constante. Bueno, pues había un fuelle que también lo conseguían. Vamos a ver, con el molino de agua, pues el hombre se ha ahorrado, no sé cómo soplarle al fuego y no sé cómo moldear, picar con un martillo sobre el hierro, ¿no? Que es la función esto. Piénsese en estos molinos que sirven para moldear el hierro y más cosas. Concretamente de la Massana, además, bueno, además de que utiliza el agua, o sea, es una energía totalmente renovable, utiliza el agua, el propio molino, si se fijan ustedes, hay piedra piedra de allí mismo, del propio lugar, de alrededor, madera, 3/4 de lo mismo, y hierro que se producía en la ruta del ferro. Es decir, todo kilómetro cero. O sea, el propio molino, diríamos que el molino está hecho ecológicamente y la energía que utiliza y aprovecha es ecológica. O sea, esto ya es el no va más, ¿eh? Y los molinos de agua surgen primero que nada para moler grano, para moler grano, esto es su primer objetivo, ¿no? Pero después, pues, bueno, añadieron otras utilidades, se les añadieron muchas cosas, como el aceite, los molinos para hacer el aceite, donde llevan las olivas para ser trituradas, también son molinos de este tipo. El aceite, para serrar, por cierto, para serrar, si ustedes van a la Massana y ven este molino, solo hace falta seguir un poco más arriba y hay otro, que hay un teléfono para concertar visitas, no está siempre abierto para concertar visitas, pero que es lo mismo pero otro uso. Aquel lo utilizaban para serrar pinos, o sea, lo que antes se imagina de aquella sierra a mano, rim, bueno, pues lo hacían con la fuerza del agua, un molino. Se puede visitar, ya digo, visita concertada, ¿eh? Si vamos avanzando en energías,
Y después del molino de agua, de río, vendría el molino de viento, que el molino de viento es una energía eólica. ¿Qué hace el molino de viento? Transformar la energía eólica en energía rotacional. O sea, lo que conseguía es lo mismo, un eje que girara, ¿no? Un eje que girara sobre sí mismo. El fin principal también surge, después se utilizaría más cosas, pero para moler grano. Para después se utilizaría para triturar minerales. Bueno, estos molinos los hemos visto mucho, el típico de Don Quijote, Campo de Criptana, donde suele haber estos molinos, ¿no? Que consistían, lo han visto ustedes muchas veces, que voy a explicar, unas aspas de madera a las que se le añadía una tela para que el viento empujara esas aspas, empezaran a rodar y rodar el eje, ¿no? Una cosa muy curiosa es que había una tela que la quitaban cuando querían parar el molino. O sea, vamos a trabajar, vamos a moler. Se ponían las telas y se quitaban. Bueno, si solo iba con viento, por qué no dejaban las telas puestas y que girara? No pasa nada, ¿no? Pero sí, todo tiene una explicación. Y aquí tengo una foto muy interesante a mi modo de ver. Miren ustedes el mecanismo de estos molinos, ¿no? Aquí aún no he aprendido a mover el ratón con esta aplicación, pero bueno, un día lo conseguiré, ¿eh? Pero si miramos horizontalmente, este sería el eje que iba unido a las aspas del molino, ¿no? Este eje giraba y viene aquí una especie de palos cortos en horizontal que hace una rueda. Estos palos cortos en horizontal pues inciden sobre una rueda horizontal que a la vez tiene unos palos. Unos inciden sobre los otros y hacen que la energía que viene en un eje horizontal acabe en un eje vertical. Eso también le costó al hombre. En un eje vertical, que después al eje vertical acabará en la piedra que muele, ¿no? Bueno, decía esto de que quitaban la tela de las aspas para que parara, porque ven ustedes, o sea, esto no es precisamente una tecnología de reloj preciso, ¿no? Es decir, esto se tenía que romper un día sí y otro también, se tenía que romper cada 2 por 3, se ve muy, no sé, yo lo veo muy primitivo, muy vasto, ¿no? Pero bueno, pues así empezaron y así se conseguían potencias muy importantes a la hora de moler grano, ¿eh? Esos molinos de viento, no hace falta decir que eran perfectos para regiones con poca agua, si no había ríos, no podíamos tener el molino que hemos visto antes, que lo movía la corriente de agua, o también en sitios donde que eran fríos en invierno el río se congelaba, o en terrenos planos donde los ríos tenían poco empuje. Lo que acabó con estos molinos fue la revolución industrial. La revolución industrial ya, bueno, pues, olvidados totalmente, sustituidos por motores de vapor, ¿no? Se desarrolla en Irán, en Persia, siglo IX, molino de viento horizontal. Estamos en la tecnología. Lo que tienen ahora puesto es un molino con las aspas en vertical, y el eje en horizontal, que este eje en horizontal, aquí vemos, con el dibujo, vemos cómo lo transforman a vertical, pero es las aspas. Su origen era horizontal también, su origen, pero también cuesta mucho de ver. Yo, por lo menos, me cuesta ver estos molinos en horizontal, ¿no? Es en Persia, siglo IX, pero si vas al noreste de Europa, ya con eje, ya con rueda vertical, siglo XII, hay una controversia, ¿no? En la Holanda, Normandía, te dirán que eso es suyo, ¿no? Bueno, es curioso que en el siglo II, ahora nos vamos a otra época, pero Herón de Alejandría ya describe un molino de viento de eje horizontal, es decir, este que vemos,
Y ¿saben con qué fin? En el siglo II, ¿eh? Y después tardó muchísimo en utilizarse para moler. Pero este que nos describe Herón de Alejandría en el siglo II era proporcionar aire para el funcionamiento de un órgano. No, a mí me parece curioso, ¿qué quieres que les diga? Primero muele el hombre, después muelen los animales, después muele el molino y podemos seguir, pero ya solo del hombre a estos molinos de viento ya había una diferencia de 3.000 vatios de potencia, ¿no? Y además trabajando día y noche, ¿eh? Como hemos dicho. Bueno, vamos avanzando en las fuentes energéticas que le han ayudado al hombre a ser lo que es. Pasamos al gas natural. El gas lo empiezan a utilizar los chinos. Y los chinos, que ha dicho que la mayoría de inventos son chinos hasta el siglo XVII-XVIII, los chinos empiezan a utilizar el gas nada menos que 2000 años antes que nosotros, que es mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues empiezan a utilizar el gas 2000 años antes que nosotros porque lo conducían con tuberías de bambú. Sí, tuberías de bambú, conducía, sabes que con el bambú los chinos hacían de todo, bueno, pues conducían el gas, ¿no? Nosotros, hasta que no surgen las tuberías de metal, nosotros no utilizamos el gas, ¿eh? Hoy muy mal visto y por lo tanto yo le auguro al gas en Europa, mundo civilizado, bueno, mundo civilizado hay mucho más que Europa, ¿no? Pero le auguro un tiempo de vigencia, pasará a la historia por un corto tiempo de vigencia, ¿no? Los chinos hace 2000 años ya empiezan a utilizar el gas. ¿Y en qué lo utilizaban principalmente? Pues que también es muy curioso, ¿no? Una cosa que era muy poco eficiente, era para obtener sal. ¿Y cómo lo hacían? Hacían una especie, ustedes han visto estas paellas vecinales, que sean unas grandes paellas, pues bueno, no sé si serían más grandes. Hacían unas paellas, unas sartenes muy grandes, y le ponían fuego de gas natural y con agua de mar, de tal manera que se destilaba, se iba al agua y quedaban sal. En definitiva, utilizaban el gas, pero de una manera nada eficiente para obtener sal. En eso utilizaban los chinos el gas durante mucho tiempo. Por aquí, si seguimos, ya nos iríamos, ya hemos visto el gas, que es ya entraríamos entraríamos en el petróleo, ya entraríamos en el uranio, ya entraríamos en el vapor, ya entraríamos en otras fuentes que son de la revolución industrial, y no quiero tratarlo conjuntamente, bueno, entre otras cosas, porque requiere un tratamiento extenso y no lo podemos hacer. Y nos paramos aquí, nos paramos en el gas, ¿no? Pero resumiendo un poco lo visto, y todos ustedes, creo yo, estarán de acuerdo conmigo, otra vez me dejo la foto puesta y por lo tanto la quito, ¿no? Estarán ustedes conmigo que hay unas tesis catastrofistas. ¿Qué entiendo yo por tesis catastrofistas? ¿Qué quiero decir? Los que dicen que las energías que tenemos hoy se van a acabar. Miren, yo la primera vez que oí esto, creo que yo recuerden ustedes la famosa crisis del petróleo. Nos situamos en el año 1973, yo era joven, ya me gustaría volver, pero no. 1973, crisis del petróleo, creo que surge la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Bueno, nos inculcaron y mucho que el petróleo se acababa. Bueno, evidentemente el petróleo no es infinito, ¿no? El petróleo está limitado y se puede acabar. Pero mire, 1973 nos decían que el petróleo se acababa. Hoy yo diría que tenemos más petróleo que nunca. A ver, nos lo siguen cobrando carísimo en la gasolinera, ¿eh? Nos lo siguen cobrando carísimo. Pero en el mercado global hay petróleo para aburrir, con las nuevas técnicas que utiliza el Trump para obtener el petróleo. Hay petróleo para aburrir.
Vale, ¿dónde voy con esto? Que la historia, la historia de la humanidad no avala las tesis catastrofistas, no las avala. Los recursos físicos son limitados. Los recursos físicos son limitados, ¿eh? Pero es que si ustedes se dan cuenta, el ser humano no quiere estos recursos físicos per se. A ver un ejemplo. Yo voy a llenar el tanque de gasolina de mi coche y le pongo gasolina de 98 hectanos y cuando lleno el tanque desprende un olor que a mí no me ofende, todo lo contrario, incluso diría que me es agradable, que me gusta. Bueno, ya saben que este olor incluso tiene la fama de que coloca a la gente, no lo sé, no he llegado hasta probar eso, pero bueno, tiene un olor que a mí no me disgusta para nada, insisto, incluso me gusta el olor de la gasolina, ¿no? En cambio, yo cojo un avión para que me lleve a Roma, no sé dónde, y cuando no sé si ustedes se han fijado, les habrá pasado, estoy seguro que igual que a mí. Cuando ya vas a subir al avión, bueno, ahora subes con el Finger y lo notas menos, pero todavía, yo por lo menos todavía cojo aviones que vas por la pista, ¿no? Cuando estás ya detrás del avión, cuando vas a subir o cuando bajas del avión, huele a queroseno. Bueno, si les digo que el olor de la gasolina me gusta, les digo que el olor del queroseno, bueno, a mí me ofende completamente, ¿no? Entonces, ¿dónde voy? Yo no quiero el queroseno por se, no quiero el carbón per se, no quiero la gasolina per se. Lo quiero, ¿por qué quiero el queroseno? Quiero el queroseno porque me permite volar a Nueva York o me permite volar a Londres, ¿no? Por eso quiero el queroseno, ¿no? Entonces, ¿dónde voy? El petróleo, el gas, el carbón, el uranio, todo esto es limitado y finito y un día se podría acabar. Un día se podría acabar incluso, ¿no? Pero lo que nunca acabará es el ingenio humano, ¿no? El ingenio humano, por ejemplo, otro caso, ¿no? Por ejemplo, alguien me puede decir, no es mi caso, ¿no? Alguien me puede decir, yo ya me da igual que se acabe la gasolina, mi coche no va con gasolina, yo me muevo con un coche, tengo un coche eléctrico. Bueno, tranquilo, ¿eh? Hace 2 días que tienes un coche eléctrico, ¿eh? No vayamos aquí a exagerar, ¿vale? Tienes un coche eléctrico. Bueno, ¿para qué quiere el coche? Para moverse. Ahora lo mueve el coche eléctrico. ¿Para qué quiere ahora la gasolina? Para nada, le importa bledo la gasolina, ¿no? Ya si tiene un coche eléctrico ya no quiere gasolina. Y otro ejemplo también podría ser, vamos a ver, un caso particular. Las latas esas que contienen la Coca-Cola, cerveza, que contienen bebidas, son de aluminio, ¿no? Son de aluminio. Estas latas, cuando se empezaron a hacer, necesitaban una cantidad de aluminio para hacer una lata, luego todo mejora, y hubo un momento que hubo un cambio que podían hacer la misma lata, la podían hacer con 10 veces menos de aluminio. Ya sé que no es así, pero imagináramos que solo se utilizara el aluminio del globo terrestre, se utilizara para hacer latas de bebida. Vale. En el momento en que la misma lata la hago con una 10ª parte de aluminio, lo que acabo de hacer, insisto, si no utilizar aluminio para otras cosas, lo que habría hecho en aquel momento es aumentar por 10 las reservas de aluminio de la Tierra. Espero que se me entienda bien, ¿no? Con eso y termino, y aquí se acaba el tema de la energía. Sigue pendiente el tema del género Homo con sus distintas especies, que lo haré. Pero bueno, para acabar ese tema donde iba, los recursos físicos son limitados, que les quede a ustedes muy claro. Y fíjense, los recursos físicos son limitados, los recursos económicos son infinitos. ¿Están de acuerdo? Vamos, aquí lo dejamos. Insisto, vendría la revolución industrial, no toca, y por lo tanto lo dejamos aquí.
Insisto, por razones de fuerza mayor, tuve que partir ese vídeo. Yo diría que se tiene que ver junto al último que colgué, porque si se ven por separado a lo mejor pierden sentido, pero bueno, aquí está. Muchas gracias a todos ustedes. Les espero el próximo, que adelanto que es un tema que no está nada de moda, ¿eh? Soy plenamente consciente. Un tema que no está de moda, y yo diría que aún menos entre los jóvenes, pero bueno, que esto pretende ser un poco, no sé, mover la historia, ¿no? Mover un poco la historia, y pretendo hacer un vídeo sobre este. Pienso por ahora que será el próximo. Gracias, los espero. Muchas gracias por ver el vídeo.